Un saludo cordial a todos. En este video tutorial vamos a ver ejemplos de cálculo de probabilidades utilizando la distribución normal, y también vamos a ver el concepto de valor esperado. Entonces veamos el primer ejemplo. Dice: para un proyecto una persona realizó mediciones de 150 árboles y se dio cuenta de que seguían una distribución normal con una media de 4 metros y con una desviación típica de 0.5 metros. Es decir, ¿cómo se sabe que una distribución es normal o no? Pues a la hora de realizar muchas mediciones, en este caso 150, nosotros hacemos la gráfica de las frecuencias y entonces nos damos cuenta si la gráfica es acampanada, si es simétrica, y entonces ahí nos podemos fijar si nuestra distribución sigue un curso normal o no. Por otro lado, la media de todas las mediciones es de 4 metros, como lo indica el problema, y la desviación típica o estándar es de 0.5 metros. Entonces aquí estaría nuestro mu y nuestra desviación típica o nuestro sigma. ¿Cómo podemos entonces hacer una gráfica si no nos dan los datos? Solamente prácticamente con estos dos datos, con estos dos parámetros. Vamos a magnificar un poquito entonces esto para que podamos ver la gráfica con mayor detalle. En primer lugar, vamos a empezar a señalar el punto donde se encuentra nuestra media aritmética, ¿verdad? Ese es el primer punto. Podemos lanzar una línea así imaginaria, vertical. Luego, el ancho de nuestra gráfica tendría que ser más o menos de 3 desviaciones típicas para la izquierda y 3 desviaciones típicas para la derecha. Es decir, tenemos que restar 3 veces la desviación típica y sumar 3 veces la desviación típica, que en este caso es de 0.5 metros, o sea 50 centímetros. Entonces, si nosotros tenemos la media, que es de 4, menos una desviación típica sería 3.5, menos otra desviación típica quedaría en 3, y menos otra desviación típica quedaría en 2.5. Hasta aquí más o menos tendría que llegar nuestra gráfica, un poquito pasado, porque tenemos que tomar en cuenta que de aquí para acá todavía hay 0.5% de nuestros datos, ¿verdad? De aquí para la derecha tenemos que sumar entonces 3 desviaciones típicas. Así que si sumamos una desviación típica, 4 más 0.5 sería 4.5, más otros 0.5 serían 5, más otros 0.5 quedarían 5.5. Aquí sumamos 3 veces la desviación típica, que es de 0.5. Y hasta aquí tendría que llegar entonces nuestra gráfica, un poquito más para la derecha, ya que acá se encuentra otro 0.5% para sumar el 1% que está de los dos lados después de las 3 desviaciones típicas, como vimos en los videos anteriores, en el video anterior, acerca de las características de una desviación o una distribución normal. Entonces con estos datos ya podemos nosotros hacer nuestra gráfica. Como no tenemos los datos digamos de las medidas, no podemos saber la altura hasta dónde va a llegar de altura nuestra gráfica, pero entonces podemos hacer una altura arbitraria, no importa si la hacemos un poco más alta o un poquito más baja. Lo importante es que acá nosotros hagamos una curva que vaya suavizada, ¿verdad? Así, digamos, redondeada, que venga un poquito más aquí a la izquierda, empezar a subir, y luego justo donde está la media aritmética llega al punto más alto, y luego empezar a bajar siempre con una curva suavizada hasta llegar un poquito pasado a la tercera desviación típica, y entonces con eso tendríamos nuestra gráfica, ¿verdad? Con ello ya podemos empezar a hacer los cálculos que digamos nosotros querramos, si es nuestro análisis o bien si nos piden digamos en un problema o algo así. Entonces acá en el inciso A nos piden la probabilidad de que un árbol de manzana mida menos de 4 metros. Entonces los árboles que midan menos de 4 metros estarían de aquí para la izquierda, es decir, esta área de acá, que como vimos en las características de la distribución normal, de la media para la izquierda
y de la media para la derecha tenemos el 50% para un lado y el 50% para la derecha respectivamente. Con esto entonces podemos concluir que existe un 50% de probabilidad de que un árbol mida menos de 4 metros de altura. 50% de probabilidad, ¿verdad? En el siguiente inciso nos solicitan que encontremos la probabilidad de que x, es decir, la altura, sea menor a 4.5. En primer lugar vamos a señalar este 4.5 en nuestra gráfica y nos damos cuenta de que justamente está a una distancia de una desviación típica de la media. 4 más 0.5 sería acá, 4.5. Y digamos el área correspondiente sería entonces de este punto hacia la izquierda, que serían todas las alturas menores a esa altura, a 4.5, ¿verdad? Entonces tendríamos que prácticamente determinar esta área. Ahora bien, esta área prácticamente es la que está, digamos, sombreada de gris. De esta área nosotros conocemos el área que está de la media, hacia la izquierda, que es el 50%. Lo que nos haría falta es encontrar esta franja de acá, ¿verdad?, que es de la media para la derecha, hacia donde está nuestro límite de 4.5. Sin embargo, nosotros sabemos que a más menos una desviación típica, nosotros tenemos el 68% de los casos, ¿verdad? Entonces, si de aquí para acá nosotros tenemos el 68% de los casos y la media se encuentra en el punto central, podemos decir que de aquí a la izquierda tenemos la mitad de 68, que es 34, y de aquí para la derecha tenemos el otro 34%. Con eso nosotros concluimos de que esta franja de acá en realidad mide el 34% del área, es decir, 34% de probabilidad. Si sumamos las dos áreas, porque queremos encontrar el área de aquí hasta acá, ¿verdad?, toda esta área que está sombreada, tendríamos que sumar esta área más esta, que sería 50, más 34. Con eso nos da un total de 84%. Con ello, podemos concluir entonces de que existe un 84% de probabilidad de que un árbol mida menos de 4.5 metros de altura, ¿verdad? ¿Cómo están acá las respuestas? La probabilidad de que un árbol mida o que la altura sea menor a 4 es del 50%, y la probabilidad de que la altura sea menor a 4.5 es del 84%. Veamos entonces otro problema. En este vamos a incluir el concepto de valor esperado, que no es más que multiplicar la probabilidad que nosotros estamos interesados por el número de observaciones. El número de observaciones sería como el número de muestras que nosotros estamos tomando o el número de mediciones que nosotros estamos haciendo. De esas mediciones nosotros sacamos la probabilidad que deseamos, lo multiplicamos y eso sería el valor esperado. El concepto lo vamos a ampliar más cuando hagamos entonces el ejemplo. Miremos, para ello veamos el caso de un elevador. Pues se toman un montón de tiempos de personas que esperan el elevador, esperan a que el elevador, a poder abordar el elevador. Desde el momento en el que llegan, pues marcan que, digamos, empiezan a esperar el elevador hasta el momento en el que lo abordan. Se toman muchas medidas y se dan cuenta de que sigue una distribución normal. Es decir, cuando se grafican todas las frecuencias, queda una curva suavizada en forma de acampanada y bastante simétrica con respecto a la media. Con ello se concluye entonces de que sigue una distribución normal. Y entonces se calcula la media, el promedio, ¿verdad?, de los tiempos, y es de 1.5 minutos en este caso, con una desviación típica de 20 segundos. Bueno, como nos dan acá dos dimensionales distintas, lo mejor es tomar, digamos, las dos dimensionales, convertir, digamos, una dimensional a otra para tener dimensionales uniformes. Es decir, podemos pasar el 1.5 minutos a segundos para así hablar de segundos en todo el programa. Si nosotros vemos 1.5 minutos, serían pues 90 segundos, ¿verdad? Entonces, ahora ya con eso podemos
trazar nuestra gráfica. Entonces vamos a agrandar un poquito más la gráfica y, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestra media, ¿verdad? Nuestra media, que en este caso es 90, que son 1.5 minutos. Y vamos a tomar la medida de 3 desviaciones hacia la izquierda y 3 desviaciones hacia la derecha. Como sabemos que la desviación típica es de 20 segundos, entonces restamos a 90 segundos 20 y nos quedan 70. Restamos otros 20, o sea, otra desviación típica, y nos queda entonces 50. Y si restamos otros 20, nos van a quedar 30. Por aquí más o menos. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Tomamos distancias a una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Es decir, la media menos 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Y para la derecha lo mismo. Vamos a tomar la medida de la media más una desviación estándar, o sea, 90 más 20 serían 110, más otros 20 serían 130, más otros 20 serían 150, que quedaría por aquí. Y ahí entonces tenemos nosotros la medida más o menos desde dónde a dónde debe ir nuestra gráfica. La altura, pues como no tenemos los datos de las mediciones, no podemos determinarla, pero entonces podemos hacer una gráfica con una altura pues arbitraria, no importa. Y como ya dijimos en el caso anterior, esta altura no va a ser un dato para poder tomar las mediciones o hacer los cálculos que necesitemos. Entonces no importa la altura. Lo importante es tener estas marcas, porque con ello vamos a poder pues calcular las probabilidades que nos soliciten o que nosotros queramos en un momento determinado que estemos nosotros haciendo un análisis, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos piden hallar la probabilidad de que una persona aguarde más de 2 minutos 10 segundos. Pues 2 minutos 10 segundos, estamos hablando de 130 segundos, ¿verdad? Estamos hablando más o menos de aquí, ¿verdad? Que aguarde más de 130 segundos, quiere decir de que es de 130 para la derecha, es decir, queremos encontrar prácticamente esta área de acá, ¿sí? Nosotros queremos encontrar entonces cuánto vale esta área, porque sabemos que esta área es la probabilidad de que una persona aguarde el ascensor más de 130 segundos, o sea, 2 minutos 10 segundos. Voy a pasar acá, ya que acá está pues ya resuelto. Vamos a ver entonces, para hacerlo más rápido, ¿no? Solo vamos a agrandar esto y entonces vamos a ver cómo es que se resuelve. Pues dijimos entonces que necesitábamos el área que está de 130 para la derecha. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues sabemos que de la media hacia la derecha tenemos nosotros el 50% de los datos, es decir, todo esto que está acá mide 50%, ¿verdad? Esto es basado en la teoría, ¿verdad? En las características de la distribución normal. Si de aquí para acá hay 50% y sabemos que esta marca está a 2 desviaciones estándar de nuestra media, que está acá, ¿verdad? Nuestra media está acá. Dijimos que aquí había una desviación estándar, es decir, 90 más 20 más otros 20, ¿verdad? Aquí estamos entonces a una distancia de 2 desviaciones estándar, y esto es importante porque nosotros sabemos de que a más menos 2 desviaciones estándar, la segunda desviación estándar por abajo estaría por acá, si nos recordamos que lo habíamos marcado en la gráfica anterior. Toda esta área de acá es el 95% de nuestros datos, a más menos 2 desviaciones, ¿verdad? Aquí estaría la otra desviación, si nos recordamos, que sería 90 menos 20 menos 20, y aquí 90 más 20 más 20. Entonces estamos a 2 desviaciones de distancia, ¿verdad? Y según las características que habíamos visto en el video anterior de este tema, a más menos 2 desviaciones estándar tenemos el 95% de los datos.
Por lo tanto, si de aquí para acá hay 95% de los datos y la media se encuentra justo en el punto central, de aquí para la derecha va a haber la mitad de 95 y de aquí para la derecha la mitad de 95. Es decir, de aquí para acá va a haber 47.5%, ¿verdad? Si de aquí para acá hay 47.5 y de aquí hasta acá hay 50, entonces lo que tenemos que hacer es una resta. A 50, que es toda esta área, a toda esta área le vamos a restar esta que está aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a quedar esta área que es la que necesitamos. Entonces 50 menos 47.5 nos va a dar 2.5, ¿verdad? Que es finalmente el resultado. Es decir, en este caso existe un 2.5% de probabilidad de que una persona aguarde a abordar el elevador, ¿verdad? Más de 130 segundos. Es decir, más de 2 minutos 10 segundos, que es lo que nos está diciendo, lo que nos están solicitando encontrar. Entonces tenemos acá ya este problema y ahora vamos con el siguiente inciso. En el siguiente inciso es la probabilidad de aguardar menos de 1 minuto 10 segundos. 1 minuto 10 segundos es, digamos, vamos a ver aquí, vamos a ver. Perdón, acá creo que hice 2 rayas en vez de movilizar esto. Vamos a ver, aquí estamos. Entonces 1 minuto 10 segundos es 70 segundos, ¿no? Entonces estamos ubicados en este punto de aquí, ¿sí? Que este punto está a una desviación típica. Si se recuerdan, acá la media es de 90 y la desviación típica es de 20, ¿verdad? Esos datos los tenemos que tener siempre presentes. Entonces 90 menos 20 serían 70. Aquí estamos justo a una desviación típica de distancia. Y lo que necesitamos es la probabilidad de que una persona aguarde menos de 1 minuto 10 segundos. Entonces serían todos los datos que están a la izquierda de este límite, es decir, toda esta área que está aquí sombreada en gris. Para ello, entonces, nosotros sabemos nuevamente que de aquí para la derecha nosotros tenemos un 50% de probabilidad y aquí para la izquierda el otro 50%, ¿verdad? Toda la mitad de esta gráfica es el 50%. ¿Y cuánto sería esta parte de acá? Pues como estamos a una desviación típica, sabemos que de más menos una desviación típica, ¿verdad? Más menos una desviación típica, en esta área de acá tendríamos el 68%. Por lo tanto, de la mitad para acá tendríamos la mitad de 68, que es 34. Entonces ahora podemos nosotros venir y decir, bueno, si a 50 le restamos 34, o mejor dicho, sí, 34, perdón, entonces nos quedarían 16%, ¿sí? Repitiendo entonces, yo tengo acá una desviación típica de distancia, es decir, 90 más 20 serían 110, aquí habría una desviación típica y de aquí para acá hay otra desviación típica. Y nosotros, por las características que ya vimos de la normal, sabemos que todo esto, es decir, entre estas dos líneas rojas hay 68%. Como la media está justo en el punto central, entonces de aquí para acá habría la mitad de 68 y de aquí para acá la mitad de 68. O sea, de aquí para acá habrían 34 y de aquí para acá 34. Entonces, si sabemos que esto mide 34 y que toda la mitad mide 50, restamos 50 menos 34 y nos queda entonces este resto, que sería 16%. Por lo tanto, podríamos concluir de que la probabilidad de que una persona aguarde menos de 1 minuto 10 segundos es del 16%. O sea, 16 de cada 100 personas
que esperen el elevador van a guardar menos de 1 minuto 10 segundos. Y en este caso, digamos 2.5, podríamos decir que 3 personas de cada 100 van a guardar el elevador más de 2 minutos y 10 segundos. Vamos a hacer este último inciso, y acá pues nos piden encontrar el valor esperado. Para ello vamos a agrandar un poquito esto, y entonces nos piden el valor esperado. En primer lugar, si se observan 200 personas, nos están diciendo de que se observan 200 personas y que queremos ver la probabilidad o el valor esperado del número de personas que aguardarían el elevador menos de 50 segundos. Entonces 50 segundos está ubicado aquí, y sabemos que este punto está a 2 desviaciones típicas de nuestra media, ¿sí? Ya que a una desviación estaríamos en 70 y a 2 desviaciones justo acá en 50, que es donde nosotros queremos encontrar nuestra probabilidad. También de este lado tenemos entonces nuestras marcas. Acá sería una desviación típica a 110, otra desviación típica a 130. Pues ¿por qué hice estas marcas de acá? Bueno, en primer lugar, para encontrar esta área, yo sé que del centro de mi distribución, es decir, de la media aritmética para la derecha, voy a tener el 50% de los datos. Y también sé que a más menos 2 desviaciones típicas, es decir, de esta marca roja a esta otra, tenemos el 95% de los datos. Entonces quiere decir de que de aquí, de la parte central para la izquierda, tendríamos la mitad de 95, que sería 47.5. Y de aquí para acá tendríamos el otro 47.5, para un total de 95%. Si sabemos que esta parte de la media para esta línea roja es de 47.5 y que todo esto es del 50%, entonces podemos restar 50 menos 47.5 y eso me queda 2.5%. Es decir, 2.5% es la probabilidad de que una persona espere menos de 50 segundos. Pero a nosotros no nos piden la probabilidad, nos piden el valor esperado. Entonces para ello vamos a utilizar este porcentaje, pero expresado en decimales, es decir, 2.5% equivale a 0.025. Y nos especifican que hubieron 200 observaciones, entonces nos dan el número de observaciones y sabemos ahora la probabilidad. Lo único que tenemos que hacer es para calcular el valor esperado es multiplicar la probabilidad en decimales por el número de observaciones, es decir, 200 por 0.25, y eso nos da un total de 5 personas. Entonces, este 5, pues, ¿qué significa? Esto quiere decir de que de las 200 personas que se observaron, se espera que 5 de ellas esperen menos de 50 segundos en abordar el elevador. Eso es el valor esperado. O sea, el valor esperado viene siendo el número de elementos que nosotros esperamos que cumplan con esta probabilidad, ¿verdad? Así como dijimos anteriormente, por ejemplo, en este caso, si hubieran 100 personas, 16 esperarían el elevador menos de 1 minuto 10 segundos. Pues esas 16 personas, si fueran 100, ¿verdad? En el caso de que fueran 100 observaciones, esas 16 personas serían el valor esperado. Si fueran, por ejemplo, 200 personas, entonces serían 32 personas las que esperarían menos de 1 minuto 10 segundos el elevador, ¿verdad? Ya que si cada 100 son 16, pues en 200 serían 32 personas, o sea, se duplica esto, ¿no? Entonces,
Esas 32 personas de las 200 que nosotros observamos sería el valor esperado. Y así, dependiendo del número de observaciones, nosotros multiplicamos el porcentaje, pero en decimales, ¿verdad? En porcentaje lo multiplicamos por el número de observaciones y de esa manera obtenemos el valor esperado. Aquí podemos dar otro ejemplo. Tenemos 2.5% de que la persona espere más de 2 minutos 10 segundos el elevador. Esto quiere decir que si fueran 100 personas, 2.5 esperarían el elevador más de 2 minutos 10 segundos. Si fueran 200 personas, se duplicaría este valor. Y por eso es que no lo aproximé al principio, porque si esto se duplica ya quedan 5 personas, que ya es un valor entero. Entonces, si fueran 200 observaciones, yo esperaría que 5 personas esperaran el elevador más de 2 minutos 10 segundos. Esas 5 personas sería mi valor esperado. Igual en este caso, 5 personas espera. Si son 200 observaciones, se espera que 5 esperen el elevador menos de 50 segundos. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser 200 hubieran sido 400 observaciones? Entonces también se duplica el valor esperado. Por lo tanto, si fueran 400 observaciones, nosotros esperaríamos que fueran 10 personas las que esperaran el elevador menos de 50 segundos. Y eso sale de la misma manera multiplicando 400 por 0.025. Entonces, con esto, pues espero pues que quede claro el concepto de valor esperado y pues la utilización de las gráficas de la distribución normal, los principios de la distribución normal para la determinación de probabilidades.